Bienvenidos a un nuevo vídeo de CSS del curso Aprenda a Programar de 0 a 100. En el vídeo de hoy comenzaremos a ver Flexbox, que es una de las formas que tenemos de maquetar nuestra página. Más precisamente veremos el atributo FlexDirection, el cual nos permitirá poner nuestros elementos en filas o en columnas. Sin nada más que comentar, vamos a empezar. Vamos a comenzar yendo al Sublime Text y vamos a guardar un archivo nuevo en la carpeta del curso con el nombre de flexbox1.html. Seguido agregamos el signo de admiración, clicamos la tecla tabulador y vamos a crear el código necesario para realizar los ejercicios de hoy. Para eso, dentro de la etiqueta body agregamos una etiqueta div con la clase container. Dentro de esta agregamos una etiqueta div con la clase children. El texto que llevará esta etiqueta será 1. Seguido añadimos el atributo id. Y el id que llevará se llamará child-1. Y a continuación lo que haremos es copiar esta etiqueta y pegarla debajo 2 veces. Seguido vamos a realizar algunas modificaciones en estas etiquetas. Aquí en la segunda cambiamos los números 1 por 2 y en esta última por el 3. Ahora que ya tenemos terminado el código HTML, para comenzar a crear el código CSS vamos a crear una etiqueta style dentro de la etiqueta head. Dentro agregamos un selector que seleccione la etiqueta con la clase container. Y a esta etiqueta le añadimos el atributo width para darle un ancho. Ese ancho será del 30% de su etiqueta contenedora. Debajo agregamos el atributo height para darle un alto a esta etiqueta. Y ese alto será de 70 viewport height. Y vamos a continuar añadiendo el atributo margin con el valor auto para centrar esta etiqueta horizontalmente. Seguido agregamos el atributo border y ese borde será de 5 píxeles de tipo solid y como color le pasamos gray. Seguido debajo agregamos otro selector que seleccione las etiquetas con la clase children. A continuación copiamos los atributos width y height de este selector, los pegamos dentro. El ancho en este caso será de 100 píxeles y en este caso la altura de estas etiquetas serán de 100 píxeles también. Debajo vamos a agregar el atributo color para darle un color de texto al texto que contienen estas etiquetas, que son los números, y como valor le pasaremos white. Debajo añadimos el atributo textAlign para alinear el texto de estas etiquetas. Como valor le pasaremos center para que los textos queden centrados horizontalmente. Y por último, en este selector añadimos el atributo lineHeight. Como valor le vamos a pasar el mismo que tenemos como altura, que es de 100 píxeles, para que los textos queden centrados verticalmente. A continuación debajo agregamos un selector que seleccione la etiqueta con el id child-1. Dentro añadimos el atributo background color. Como color le pasamos red. A continuación copiamos este selector, lo pegamos debajo 2 veces. Seguido aquí el nombre del id de este selector será child-2. En este caso el atributo background color será blue. Y por último aquí el nombre del id en este selector será child-3 y el valor del atributo background color será brown. Con esto ya tenemos terminado el código necesario para realizar los ejercicios de hoy. A continuación nos vamos a la carpeta del curso y abrimos el archivo con el que estamos trabajando llamado flexbox1.html. Esto es lo que acabamos de realizar. Tenemos una caja con un borde gris que contiene 3 cajas dentro que al ser estas etiquetas de bloque, por defecto se ponen una debajo de la otra. Lo que comenzaremos a ver en el día de hoy es Flexbox. Flexbox es un método para facilitar el diseño HTML, gracias al cual los elementos se adaptan y se colocan automáticamente. Gran parte de las tareas con Flexbox se realizan en un contenedor, que es el elemento padre que tendrá en su interior
contenedor cada uno de los ítems flexibles. Los elementos fundamentales para trabajar con Flexbox son un contenedor, que es el elemento padre que tendrá en su interior cada uno de los ítems flexibles. En la imagen que tenemos es esta caja azul. También tenemos los ítems, que son cada uno de los elementos flexibles en el interior del contenedor. En esta imagen son estas cajas de color naranja que tenemos dentro del contenedor. Y también contamos con dos ejes fundamentales: el eje principal llamado Main Axis y el eje secundario llamado Across Axis. Pero en el caso que tengamos estos ítems posicionados en una columna, el Main Axis va a pasar a ser el eje vertical y el Across Axis va a pasar a ser el horizontal, como podemos ver en esta imagen. Una vez explicados estos conceptos fundamentales de Flexbox, como lo son sus elementos y sus ejes, vamos a volver al Sublime Text. Subimos un poco. Dentro del selector con la clase Container, que contiene las tres cajas o ítems de colores que tenemos en la página, vamos a agregar el atributo Display. Y como valor vamos a ingresar Flex. Ya con esto podemos hacer uso de todos los atributos relacionados con Flexbox. Además, al ingresar este valor en el atributo Display, se agregan varios valores por defecto de los atributos relacionados con Flexbox, los cuales iremos viendo además de sus variantes. Uno de ellos es el atributo FlexDirection, que indica si los elementos dentro del contenedor se posicionarán en fila o en columna. En este caso, por defecto, los elementos de este contenedor se posicionan en fila. Si a continuación nos vamos a la página y la actualizamos, como podemos comprobar, las cajas o ítems que tenemos dentro del contenedor se posicionan en fila. Vamos a regresar al Sublime Text y debajo del atributo Display vamos a agregar el atributo FlexDirection. Este atributo cambia la orientación del eje principal y dependiendo del valor que le agreguemos, posicionaremos los ítems en fila o en columna. Como valor vamos a ingresar Row Reverse y si a continuación nos vamos a la página y la actualizamos, como podemos ver, este valor establece la dirección del eje principal en horizontal invertido, ubicando los ítems del 1 en adelante, comenzando a la derecha del contenedor. Seguido volvemos al Sublime Text y a continuación, en lugar del valor Row Reverse, vamos a aplicar el valor Column. Y si ahora nos vamos a la página y la actualizamos, como podemos ver, se establece la dirección del eje principal en vertical, ubicando los ítems en columna ordenados de arriba hacia abajo. Si a continuación regresamos al Sublime Text y en lugar de Column ingresamos el valor Column Reverse, al irnos a la página y actualizarla, con el valor Column Reverse se establece la dirección del eje principal en vertical invertido, ubicando los ítems en columna en el orden inverso, ubicándolos de abajo hacia arriba. Por último vamos a volver al Sublime Text y en lugar de Column Reverse vamos a pasar el valor que nos queda por ver, que es el valor Row, y si a continuación nos vamos a la página y la actualizamos, al aplicar el valor Row en el atributo FlexDirection, se establece el valor que trae por defecto este atributo, que establece la dirección del eje principal en horizontal, ubicando los ítems en fila, comenzando de izquierda a derecha. Bueno, ya hemos llegado al final. En el próximo vídeo veremos el atributo de Flexbox Justify Content. No olvides suscribirte para estar notificado sobre la subida de un nuevo vídeo y nos vemos aquí en este mismo canal, como siempre, programando en casa.